Bienvenidos a Píldoras Inmobiliarias. Mi nombre es Fernanda Soledad Barbosa, soy martillera pública y corredor inmobiliario y este es un espacio destinado a conocer profesionales, martilleros y corredores de distintos puntos del país. En este nuevo episodio nos acompaña la martillera Lidia Domínguez Leguizamón. Lidia es egresada de la Universidad Nacional del Litoral con una tecnicatura como martillera pública y corredor de comercio. Hace más de 20 años que trabaja como auxiliar de la justicia dentro de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe. Explota su profesión como martillera, interventora, recaudadora judicial y perito tasador en el ámbito provincial y federal. Desde hace 2 años está brindando el curso sobre práctica profesional, donde desarrolla conocimientos del amplio ejercicio profesional adquirido por la práctica diaria. Actualmente forma parte de la comisión directiva del Colegio de Martilleros de Rosario en la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe y se dedica a evacuar dudas a modo de consultorio a los recientemente colegas. Buenas tardes, Lidia, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Realmente es un placer estar en este espacio. Muchas gracias por esta posibilidad de hacer conocer también nuestro espacio, nuestro trabajo como martilleros dentro de la provincia de Santa Fe. Así que agradecida, Fernanda, por este espacio. Yo te agradezco a vos, Lidia, por haberte sumado a esta iniciativa y ahora te voy a hacer un par de preguntitas, así me vas contando cómo es tu historia. A ver, contame, Perfecto. Lidia, ¿en qué año te recibiste? Si antes fuiste idónea y luego hiciste la carrera universitaria. Sí, mira, yo me recibí en el 1998, o sea, me recibí hice mi examen ante la Corte Suprema que se hacía en el Tribunal de Alzada. Se rendían, eran 24 bolillas que había que prepararse y no sabíamos qué nos iban a tomar, ¿cierto? Así que bueno, he rebotado, insistí y bueno, hasta que en el 98 me pude recibir porque te tomaban escrito primero y si salías bien del escrito, luego pasabas al oral ante un tribunal de la alzada, como bien te dije, y también 2 representantes del colegio de martillero estaban presentes en el examen, tanto en el examen escrito y en el oral. Hasta que, bueno, me recibí, me matriculé enseguida, porque ya antes, cuando estaba estudiando, yo era muy curiosa y, bueno, tenía una comadre que era martillera, así que hice toda la procuración antes de tiempo. Yo hacía la procuración como si fuera martillera, pero todavía no lo era. Eso me fue quitando los miedos y fui entrando en ese círculo o en ese anillo que no se podía ingresar dentro de nuestra circunscripción, que es la segunda. Y bueno, así me fui haciendo conocida de distintos martilleros. Y bueno, luego ya se terminó, vino la ley, digamos, que teníamos que ser universitarios. Y entonces ahí, a partir de eso, la UNL, que comienza, digamos, la equiparación para los que ya éramos martilleros, los idóneos, y entonces un grupo lo hizo, yo en ese momento no lo pude hacer, y luego en el 2007 me pude anotar porque yo quería saber que más de lo que ya sabía, digamos, eh, no iban a dar, perdón, tengo la caniche que se me acopla y la tengo que dejar ahí, se queda quieta, disculpen. Entonces hice esa equiparación, íbamos los fines de semana, los sábados, fue muy lindo porque ahí comenzó a que nos conociéramos los martilleros, los que estábamos para estudiar, nos consultábamos para prepararnos en los exámenes y venían los profesores una vez al mes cuando teníamos que ir rindiendo cada materia que íbamos terminando. Y bueno, así, gracias a Dios,
me pude recibir y hice la equiparación, porque mi miedo, yo por ahí era más insegura en cuanto a la profesión, yo quiero saber todo, es muy curiosa, entonces yo decía, y bueno, si vienen los nuevos eran los universitarios, y si van a saber algo que nosotros no sabemos, ¿cómo vamos a salir adelante con todo esto? Y realmente fue una experiencia que no me arrepiento. Entonces, me dio seguridad respecto a eso y veía que reafirmaba mi saber, ¿no? Lo que había estudiado, Ejercido. transitado Ujú. como ejercido y transitado, digamos, en cuanto al ejercicio en sí. Y bueno, así que de esa manera eh, seguí trabajando, pero ¿qué pasa? Que cuando uno es nuevo, nadie te explica nada. Entonces yo tenía esta comadre que ella me decía, bueno, deja que yo te lo hago, vos me firmás y yo te lo hago. Y yo no, yo quería saber, quería aprender, más en la parte judicial, porque mi inquietud era trabajar en la parte judicial, es lo que me llamaba poder hacerlo. Y entonces daba mi tiempo, porque eso era gratuito, daba mi tiempo para hacerle la procuración, ayudarla y demás en las diligencias para poder aprender. Cuando empecé a salir sorteada, porque acá teníamos que esperar 2 años para comenzar a trabajar judicialmente. Había una carencia de 2 años. Y entonces, cuando comencé a salir sorteada, fue el miedo más profundo, ¿no? De hacer las cosas bien, de que, y así que ella me corregía, yo hacía los mandamientos, por ejemplo, porque tenía una ensalada rusa que no sabía qué era el mandamiento, qué era el oficio, era todo nuevo para mí. Y entonces yo hacía los escritos y ella me corregía. Y así. Entonces, por ahí me dolía, porque el orgullo a veces duele. ¿Por qué me corrige? ¿Por qué esto? Y después ahora me doy cuenta, digamos, con el tiempo, la experiencia, y bueno, seguí trabajando de esa manera hasta que en el primer sorteo, el abogado que salgo sorteada, termino mi trabajo y me dice, Martillera, me gustó mucho cómo fue su desempeño y no había llegado a rematar porque hicieron un convenio. Y me dice, me gustaría proponerla si sale otro caso en mi estudio. Y yo digo, sí, doctor, ¿cómo no? Y bueno, desde que me recibí a la fecha, cuando él tiene algo, siempre me va proponiendo, me consulta si lo quiero hacer. Entonces, como tenemos acá por sorteo o a propuesta de parte, pero con previa vista al colegio, si estamos inscriptos en las listas de esa zona donde nos están proponiendo, porque acá hay muchas zonas digamos, de tribunales, de los departamentos. Entonces, yo me anoto en todas las listas. Que tenemos la segunda circunscripción, son 7 departamentos. Entonces, yo me anoto en la cabecera de esos 7 departamentos para poder trabajar. Si no salgo en uno, salgo en el otro. Y antes me iba en colectivo, porque no tenía vehículo para trasladarme. Y hasta que, bueno, gracias a Dios me pude comprar la extensión de mis piernas, digo siempre. Y con eso voy a donde me proponen y donde tenga que rematar, ahí estoy, ¿cierto? Y la experiencia en el federal de esta misma colega, de esta, digamos, no solo colega, sino comadre, yo la ayudaba para un agente fiscal de AFIP y la abogada de AFIP me fue conociendo desde mis inicios. Así que después ya mi comadre se fue poniendo grande y en el 2012, finales del 2011, me propuso con algunos expedientes. Y bueno, a la fecha sigo trabajando en la experiencia en el federal también. Y entonces en los distintos departamentos de acá de la provincia. Así que sí. Bien, Lidia. Contame si recordás tu primera subasta.
¿Cómo fue la experiencia? Sí, mi primer subasta fue difícil porque era una división de condominio. No, perdón, no era división de condominio. Eran dos condóminos y dos hermanos. Entonces, había uno que estaba embargado y ellos tenían el terreno, una casa al fondo y la otra adelante. Entonces, no podían entender cuando yo les explicaba que eran como si fueran socios, porque de esa manera tuve que llegar a explicarle, porque eran condóminos. No es que yo tengo esta parte y vos la otra, porque no estaba dividida, no había un plano de mensura que los tenga dividido. Entonces eran, digamos, se vendía todo el terreno, sí el 50%, la proporción que le correspondía a este hermano, pero no la otra. Y entonces me decía, no, pero mi hermano vive al fondo, a él no le... No, perdón, es de la totalidad el 50. Y entonces no llegué a ese remate porque cuando iba, sí, primero no llegué a ese remate porque me lo suspendieron. En la segunda vez fueron otros, digamos, familiares, pusieron un poco cada uno y compraron la proporción de ese hermano. Entonces, ahí fue mi primer remate, mi primera experiencia. Primero no se remató, hubo una segunda vuelta, o sea, me pagaron mi comisión, mi falsa comisión, como se dice normalmente acá, y luego, como no habían depositado el saldo de precio, hubo que volver a sacarlo a la venta. Entonces, al volver a sacarlo a la venta, yo les expliqué que iba a salir a remate, que era inminente la venta en pública subasta. Y bueno, se acomodaron entre ellos, juntaron el dinero y fueron a hacer las ofertas, estuvieron ahí, la secretaria del juzgado presente, o sea, todo lo transparente como corresponde, pero bueno, lo compraron para después transferirlo a este señor, que después eso se hace, pero a mí me lo compraron en pública subasta. Esa fue mi primera experiencia. Y bueno, y dentro de todo la tranquilidad, porque uno tiene muchos miedos y da como que le estoy sacando la casa a estas personas o estoy dejando sin vivienda, más en esta situación que me explicaban. Y fue el alivio, ciertamente, de que se pudo solucionar. Yo hice mi venta y esta gente pudo arreglar su situación. Así que bueno, me marcó muchísimo esa experiencia. Sí, Y justo. ahora, hoy por hoy, por ejemplo, cuando tengo una subasta, yo les digo que a veces viene el maltrato, ¿cierto? Porque somos la cara visible. Entonces yo digo, no, yo lo único que les pido es el mejor trato como ser humano, que yo les voy a dar el mejor trato como ser humano, pero que también necesito ese respeto. Y gracias a Dios me sucede, ¿cierto? Más cuando es de vehículos que tiene que uno ir a hacer el secuestro, es difícil sacarle un vehículo a una persona. Y gracias a Dios tengo un grupo de gente linda trabajando, que el señor en la cochera donde guardo el vehículo, es el que me hace también el traslado con la grúa. Entonces yo le aseguro que el vehículo va a estar de la misma manera si hay un arreglo, como así como lo dejé, así va a estar. Y ayer casualmente fui a entregar un vehículo y el señor me dice, realmente muchas gracias, Martillera, porque fue verdad lo que me dijo. El vehículo está tal cual como me lo retiró. Así que bueno, esas cosas que uno trata de hacerlo de la mejor forma, ¿no? Y sí, más en nuestra intervención, como vos decís, es en un momento muy delicado de la vida de la persona, entonces yo creo que todo eso es muy importante, el trato, nuestros actos con Sí, respecto, es sí, muy sí, importante. es Bien, muy importante. Y contame, sí, sí, contame Lidia sobre el curso, sobre este curso de que desde hace 2 años estás dando sobre práctica profesional, cómo llegaste a empezar a dictarlo, cuáles son tus experiencias. y ahí fue, digamos, la presidenta que tenemos de nuestro colegio que confió en mí, ¿cierto? De proponerme a trabajar en la comisión del colegio.
Y bueno, el periodo es por 2 años, así que, y este año con el tema de la pandemia y demás, así que tenemos 2 años más. Vamos por el tercero. Ahora, el 21 de abril, vamos a comenzar con el tercer año de estos cursos. Ella me decía, habría que ayudar a los chicos nuevos, cómo hacerlo. Y en la reunión de directorio se habló de que un director por semana, para no cansar al resto, pero me la venían haciendo nada más. Vamos a hacer unas charlas para que ellos se saquen dudas de las dudas que tengan en cuanto a la profesión, al ejercicio. Y yo digo, qué bueno. Y entonces, bueno, preguntaban los días y bueno, ponemos los jueves. Yo no tengo inconveniente de venir una vez a la semana. Y después todos los dedos indicaron hacia mí y quedé los jueves en esa, digamos, consulta. Pero, ante todo, antes de comenzar eso, me dice Lidia, estuvimos hablando con Martín, que es Miriam es nuestra presidenta, Miriam Seri, y Martín Aguiló, el secretario. En esta nueva gestión estoy como prosecretaria de la comisión. Entonces me dice, estuvimos hablando con Martín, que si podemos dar un curso, porque Martín Aguiló es profesor en la universidad, entonces él tiene esa experiencia y no podía dictarlo él. Y yo digo, ay, pero si Martín sabe, ¿cómo, no, cómo lo voy a hacer yo? Y bueno, Lidia, fíjate, ordenate, organizate, tómate tu tiempo, pero no tanto, y organizate. Bueno, para poder darle un curso, una charla a los chicos para que vayan aprendiendo. Y bueno, tengo la bendición de tener una hija que es abogada, entonces pobre hija tiene que pagar su educación, su crianza, ayudándome. Entonces dividimos lo que es la profesión en 8 clases. Yo digo 8 encuentros, porque es 8 encuentros de colegas. Eso es lo que yo trato de no poner esa distancia de profesor-alumno, porque yo no soy profesora de nadie, ni maestra de nadie. Simplemente soy una colega que tiene experiencia y que trata de compartirla, porque tampoco se puede transmitir la experiencia. Y entonces en esos 8 encuentros vamos explicando. En una lleva todo lo que es aceptación de cargo. Entonces, con todo lo de la ley 7547, que es nuestra ley, o sea, la ley nacional, lo que va de todas las explicaciones para que ellos entiendan la responsabilidad en cuanto al ejercicio profesional. Y bueno, y así sucesivamente desarrollando. Y llegamos, muchos, la ansiedad de llegar al remate, y yo le digo, no, despacito. El médico no atiende a todos los pacientes juntos, es de a uno como el médico. Entonces vamos tema por tema, el paso a paso. Y otra cosa que siempre les digo es, no esperen que yo le voy a darle los modelos de escrito, de esto, de aquello, del otro. No, yo los voy a acompañar hasta el remate, pero el paso a paso. Y también les voy a enseñar a pescar. No les voy a dar el pescado servido en la mesa para que ustedes lo disfruten. Entonces, aprovechen a todas las dudas que tengan, tomen apunte, no me molesta. Entonces, en cada encuentro, en cada clase, yo les voy explicando al final quién se quedó con la duda de algo, retomamos de la duda de alguien y vamos repasando. Y entonces, bueno, fue muy bueno, mucha inquietud en cuanto a martilleros que no se animaban al ejercicio solo, porque siempre tenían que tener una muletilla, tenían a alguien para que los ayude y era ese compartir. La comisión, muchos no están de acuerdo, pero yo digo que si uno se recibe, hizo tanto sacrificio, debe lanzarse solo. Y bueno, para eso estamos. Así que es muy linda la experiencia. También lo que yo les explico, porque tengo la experiencia de las intervenciones de caja, intervención judicial de caja, que no todos los martilleros lo saben hacer y es algo tan simple, eh, es un embargo que hay que ejecutarlo y en lugar de hacer un remate, ya sea de un inmueble o de un vehículo, la ejecución que se hace acá es recaudando dinero de esa caja que fue embargada y depositando en el banco.
ya sea el Banco Nación, o sea el de la provincia o el del municipal. Entonces ese dinero que fue embargado se recauda y después tenemos los gastos obviamente de traslado y también tenemos los gastos, digamos, de traslado y la comisión, los honorarios. Los honorarios es el 10% del monto recaudado, que no está mal, porque de acuerdo al monto que fue embargado, ayuda. Y si uno tiene, con esto es más fácil porque se puede tener 2, 3, 5, 10 intervenciones de cajas a la par, uno va llevando, entonces después tenés que termina uno, que termina el otro, y tenés el eslabón, la cadena que se te va haciendo, y te haces un sueldo, te haces una comisión. Entonces también eso es importante. Y el abogado lo hace desde la demanda, propone, digamos, al martillero, porque lo pueden hacer tanto los martilleros como los abogados y los contadores. Nada más que a veces lo hacen los contadores y no se dan cuenta que nosotros también estamos habilitados para hacer esa intervención, digamos, de caja, judicial de caja, interventor, recaudador judicial de caja. Ese sería el nombre. Y bueno, es difícil sentarte al lado de la caja y controlar el ingreso porque después te tenés que llevar el 20% de lo recaudado de la venta de ese día. Y bueno, yo digo, cara de piedra, cara de póker, lo siento, yo no lo provoqué a esa situación, entonces siempre pueden llegar a un arreglo, pero yo tengo que cumplir lo que el juzgado me dice y no me involucro, por más que estuviera propuesta, no me involucro con el abogado porque mi trabajo es mi trabajo y eso se respeta. Yo me debo al juzgado, que así debe ser. Entonces, cuando yo termino mi intervención de caja, informo al juzgado, me pagan mis honorarios, mis gastos y se terminó mi trabajo. Así que eso en cuanto a lo judicial, ¿no es cierto? Yo hago toda esa parte judicial. Qué interesante, la verdad, porque es dentro de las funciones que podemos ejercer los martilleros y que no está muy difundida y Sí, la verdad que es otra salida laboral sí, para aplicar. La verdad que es exacto. muy interesante. Es más, yo creo que acá en la provincia de La Rioja no solamente lo hacen los abogados, como que hemos Claro. monopolizado un poquito ese tema, pero bueno, es interesante como para... Es interesante poder hacerlo y proponer, hablar con los abogados y proponer, porque muchas veces se cansan, dejan. Yo he tenido que ir a boliches bailables en cuanto a la noche, a cuando el cierre, ir y controlar y bueno, de qué es lo que se hizo de las entradas, qué es lo que sí tienen también lo de lo que se vende en la barra, de lo que está, y se termina rápido cuando es así. Son montos importantes porque a veces son juicios laborales que los abogados buscan esa forma, digamos, de recaudar rápido y entonces eso queda, digamos, bajo en una cuenta judicial que se deposita y después el juez ordena, digamos, el libre orden de pago para digamos, si se ganó el juicio, si corresponde o no y demás. Pero al martillero o al interventor no le interesa porque su trabajo está realizado y lo puede cobrar. Claro, comienza y termina ahí, en ese momento. Comienza y termina ahí. Exactamente, sí, sí. Así que es una salida laboral rápida. Por eso Sonia me había hablado cuando se hizo la convención en Buenos Aires, que tuve que exponer esta parte, ¿cierto? Eh, esta forma, digamos, esta nueva salida de trabajo. Para muchos salidas nueva, pero yo hace desde que me recibí que lo hago. Sí, Así pero que bueno, es un tema que la verdad que no muy difundido y que no se enseña mucho. Si cuando pasamos por en la universidad es como que se pasa rapidito ese tema, es como que no lo sí, tenemos tan presente. Creo que todos o nos abocamos a la parte judicial como martillero en la subasta o nos abocamos a la parte inmobiliaria o las tasaciones. Entonces es como que está muy... sí. nos Y no está autolimitamos. difundido. Nos No, autolimitamos. sí, 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 realmente, sí, sí. Así que eso es muy interesante porque yo te digo que se gana buen dinero porque de acuerdo, ya te digo, a lo recaudado y si tenés de una, de otra, se te hace un sueldo, digamos, porque
está todo el gasto de traslado, obviamente todo documentado, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Eh, Bien, así que bueno. Lidia, contame, bueno, sos, formas parte de la comisión directiva del Colegio de Martilleros en tu circunscripción. Exacto, sí, sí. Y acá, por ejemplo, se están haciendo otro tipo de subastas, es una nueva modalidad que hace un par de años hará 7 años, 8 años que se está haciendo, que se fundó la parte de APRAT, que sería de la parte de la policía, de los bienes incautados, Ah, de los secuestrados, claro. de lo secuestrado que viene de la parte, todo el narcotráfico. Ah, sí, encima ustedes tienen todo un tema con eso. Sí, sí. Entonces, eso se hacen remates provinciales, serían. Entonces, sortean martilleros de Santa Fe, ahí hacemos junto, porque son dos colegios, la provincia se divide en la primera circunscripción, que es la capital, digamos, Santa Fe y Rosario. Está la tercera circunscripción, pero no es, digamos, nuestra colegiatura se cerró esa tercera porque dependía, era el apéndice que teníamos ahí de la segunda con la tercera y era mucho gasto de alquiler, de personal y demás. Entonces esa parte se cerró. A nosotros heredamos esa situación y tuvimos que pagar la indemnización de lo que habían hecho una comisión anterior. Hicieron un convenio y nos quedó, ya recibimos eso. Pero gracias a Dios que lo pudimos terminar a ese tema, así que estamos libres. Y entonces te decía, de esos remates provinciales, que son de los bienes que van incautando, antes se hacían los vehículos y ahora, el 4 de abril, tenemos un remate de bienes, digamos, inmuebles. Hay 8 inmuebles que están incautados y salen a remate. Entonces, del Colegio de Martilleros siempre tenemos, Miriam es como muy visionaria en todo ese tema y le gusta el compartir de los colegas. Entonces, sorteamos 10 martilleros titulares. Entonces, de lo que se recauda, se hace en conjunto con Santa Fe, que por ejemplo Santa Fe solamente 5 martilleros, entonces de lo que se recauda se divide no entre colegas, sino entre colegios. Eso va el 50 y el 50, cada colegio. Y entonces de ahí, de lo recaudado, se le paga, digamos, el porcentaje al martillero y un 2% quedaría para el colegio, tanto de uno como del otro. Y en ese tema, vamos a ver cómo nos va ahora con el tema de inmuebles, porque están acá dentro de la zona de Rosario, pero vamos a rematar en Santa Fe. Dice que ya hay varios anotados y demás. Eso también va por sorteo, por lista. Yo no sé cómo lo hacen ustedes, pero nosotros nos anotamos una lista de distrito, de circuitos, de tasaciones, y entonces, y aparte estos remates, digamos, de la provincia que se hace también, o remates oficiales que son de las municipalidades o de las comunas, digamos. Así Mm, que uno por cada lista. También de concursos y quiebra es otra lista, es otra por listas la temática. por lista. Ujú, Eso nos anotamos en noviembre, dentro de la provincia de Santa ujú. Fe. Todo en noviembre se hace la inscripción en esas listas. Hay que estar al día con la cuota del mantenimiento de matrícula. Y se comienza el primer jueves de febrero. El primer jueves de febrero se hace el primer sorteo en la Cámara, en la Corte. Entonces, de todos los 7 departamentos que corresponde a la segunda circunscripción, se hace en la Corte, para que sea una forma transparente, porque si no hay el amiguismo de qué zona o de la otra, y siempre va a salir el mismo martillero. Entonces, haciéndolo en la Corte, entonces es un lugar imparcial, digamos, ¿no? Están las bolillas de todos, una vez que salió de la lista, se lo saca hasta que vuelve otra vez
la vuelta. Ahora te voy a pedir que nos des un consejo a todos aquellos profesionales que recién van comenzando con su ejercicio. Sí, lo que yo les digo siempre es que el nuevo tiene muchos miedos, pero que se acerquen al colegio donde están, digamos, agrupados. Siempre hay alguien mayor que les puede dar una mano, los puede guiar, que no tengan ese temor de poder hacerlo y de poder aprender a aplicar, a ser solidarios. Y yo digo que el que aprendió tampoco se crea la última pesicola en el desierto. Ah, no, yo lo sé, no, no te enseño. Si me pagás, lo hago, sí, porque entonces estaríamos siendo carroñeros, digo yo, ¿no? Sacando leña del árbol caído. Entonces, ser solidarios entre colegas, porque nunca sabemos cuándo nos va a tocar algo lindo, algo grosso a nosotros también, y poder contar con un colega que nos... Ahora, si yo voy a utilizar a mi colega para que me ayude, no. Yo digo que todo el que trabaja merece su paga. Entonces eso es otra cosa. Ser solidario con el colega es lo que no entendí, lo que no puedo hacer, un consejo siempre viene bien. ¿Cómo lo haría yo? Entonces, ese es el consejo, hacer solidarios entre colegas. Bien, muchísimas gracias por tus consejos, por contarnos, por participar en este espacio. Te agradezco profundamente y nos estaremos cruzando seguramente en alguna otra actividad. Seguramente que sí. Así que bueno, muchísimas gracias y ya te digo que para lo que necesiten, cuenten conmigo. Siempre estoy dispuesta para ayudar o más esto que es la novedad que nos dejó después del COVID de poder animarnos a hacer los Zoom, a trabajar en Zoom. Vos fíjate que estás en La Rioja, yo estoy en Rosario, Santa Fe, y estamos hablando como si fuéramos a estar en la oficina. Entonces, eso es importante, a consultarnos, a ser solidarios. Así Bien, que la agradecida soy yo. Muchísimas gracias. muchas gracias, Lidia, muchas gracias. Bueno, los invitamos a que se suscriban en Spotify, en Píldoras Inmobiliarias, así Spotify les avisa cada vez que subimos un nuevo episodio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.